Buenos días, Iberoamérica, Latinoamérica, la gente linda, la gente bonita, la gente del reino, los amigos de las naciones. Muy bonito compartir juntos este tiempo y dar gracias al Señor por todo. No nos han enseñado a dar gracias por todo, pero bueno, estamos aprendiendo a dar gracias por todo y cada día de nuestra vida aprendemos más. En este domingo hermoso quiero hablar acerca de la semilla más pequeña. Acuérdense y no se olviden de abrir las puertas de su casa para una casa Cornelio. Esta casa Cornelio es una casa donde ustedes pueden invitar el reino de Dios, donde ustedes van a establecer el reino de Dios en sus vidas. Entonces es hermoso el reino de Dios, es hermoso este tiempo lindo y yo me siento agradecido con el Padre por tantas misericordias, me siento agradecido con el Padre por tantos logros, tantas glorias. Todo lo que el Señor ha hecho es increíble, todo lo que el Señor ha hecho es poderoso y todo lo que el Señor está haciendo es grande. Entonces yo quiero hablar acerca de esa semilla más pequeña, esa semilla que es pequeña porque no es muy conocida, que es pequeña porque nadie la quiere hablar, que es pequeña porque nadie tal vez la conoce ni la quiere sembrar. Esa semilla es pequeña o es relativamente pequeña, pero una vez que esa semilla penetra y una vez que esa semilla entra adentro, esa semilla rompe y esa semilla crece. Y una vez que esa semilla crece, hace que seamos esos árboles frondosos, esos árboles poderosos que le dan sombra a las naciones, que le dan sombra a los territorios, que le dan sombra. Y eso es muy importante esta mañana, que podamos recibir el reino de Dios. Es importante esta mañana que podamos recibir esa semilla que aparentemente es pequeña, pero que es hermosa, es grande, porque cuando entra rompe. Cuando entra rompe. Marcela Mejía está con nosotros esta mañana escuchando reino y eso es poderoso. Por favor, la gente que está llegando esta mañana, si fuera tan amable de compartir, ¿verdad?, la transmisión en vivo, si fuera tan amable de compartir el reino, sería una cosa espectacular, sería una cosa maravillosa y una cosa gloriosa. Estamos juntos esta mañana para hablar de esta semilla pequeña, para darle honra a esta semilla pequeña, para poder entender esta semilla pequeña, y eso es maravilloso, eso es hermoso esta mañana. Yo quiero hablar un poquito acerca de este tema, que es un tema que me parece importante esta mañana, ¿verdad? Es un tema hermoso porque realmente el Padre nos está guiando a toda la verdad para hablar de su reino cada día. La semilla de mostaza, mira qué lindo. Marcos capítulo 4, verso 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es por eso que este grano de mostaza es comparado con el reino de Dios. Porque tenemos muchas doctrinas muy conocidas, tenemos muchas doctrinas muy pegajosas, tenemos muchas doctrinas muy fuertes que están recorriendo toda la tierra, que están recorriendo todos los territorios. Pero el reino de Dios es una semilla pequeña. Y es una semilla pequeña no porque no tenga valor, es una semilla pequeña no porque no sea fuerte, es una semilla pequeña porque es desconocida, porque al sistema no le conviene que esta semilla sea regada, al sistema no le conviene que esta semilla sea sembrada, al sistema no le conviene que esta semilla pueda regarse sobre las naciones, regarse sobre la tierra, porque es una semilla asesina. Es una semilla asesina, es una semilla fuerte, es una semilla que tiene el poder de desbaratar, de destartalar y de destruir, ¿ya? Todo argumento de las tinieblas, todo argumento de la brujería, todo argumento de la maldad, todo argumento de las tinieblas. Esta semilla es violenta, esta semilla es poderosa, esta semilla es gloriosa, esta semilla es eterna. Amén. Verso 32, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
El reino de Dios es poderoso. El reino de Dios es grande. El reino de Dios es fuerte. Y cuando el reino de Dios se manifiesta en nosotros, nos convertimos en esos arbustos grandes, nos convertimos en esos árboles fuertes, en esos árboles poderosos, en esos árboles gloriosos. ¿Ya? Y cuando nosotros nos convertimos en esos árboles poderosos y nos convertimos en esos árboles gloriosos, entonces la tierra tiembla, la tierra recibe esa gloria, la tierra recibe ese poder. ¿Por qué? Porque la tierra entonces es bendita y es visitada con la gloria de esta semilla, con el poder de esta semilla. Es por eso que cuando el reino entra en nuestros corazones, cuando el reino entra en nuestro espíritu, cuando el reino entra en nuestras emociones, entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya entonces mi cultura o la cultura que me dieron mis padres mengua para que la cultura de Dios crezca a través de mí. Entonces cuando yo abro mi boca, no estoy hablando de mis ideas, ni estoy hablando de mis argumentos, ni estoy hablando de mi cultura en la que me educaron, sino que estoy hablando de una cultura que es celestial, de una cultura que es divina. Por eso es poco entendible. Es una cultura que tiene códigos celestiales, es una cultura que tiene códigos del cielo, tiene códigos del corazón del Padre. Por eso las esferas humanas se chocan con ella, porque no pueden entenderla, es indescifrable. Ya es indescifrable, no tiene el código A, el código B, el código C y el código D. Por eso cuando el reino de Dios se manifiesta y cuando el reino de Dios opera, la gente se queda asustada y preguntan cómo pudo pasar, cómo pudo acontecer. No lo entiendo. ¿Por qué Dios opera de esa manera? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Porque el reino de Dios son códigos. Porque el reino de Dios es indescifrable. Porque el reino de Dios no es un manual humano. No es un manual de hombre, no es un manual de universidad, no es un manual de biblioteca. El reino de Dios es un misterio escondido en el corazón del Padre, que solo aquellos que tienen el poder de elevarse a la estatura del Hijo pueden penetrar estos secretos y estos misterios eternos del corazón de Dios. Y qué hermoso que haya una generación que quiera penetrar. Qué hermoso que haya una generación que quiera entrar. Qué hermoso que haya una generación que quiera caminar en esta dimensión de trono, en esta dimensión de revelación extrema y de revelación profunda. Tremendo, ¿no? Pero después que es sembrado, cuando esta semilla pequeña entra en el corazón, cuando esta semilla pequeña entra en la sangre, cuando esta semilla pequeña entra en el espíritu, cuando esta semilla pequeña irrumpe, cuando esta semilla pequeña avanza con poder, ella crece. Y una vez que crece, nos convertimos en esos árboles gigantes, en esos árboles proféticos y poderosos, en esos árboles gloriosos que pueden dar sombra. Y hay algo interesante de lo que dice esta parábola. Dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas. Es tremendo esto cuando dice y echa grandes ramas. Mira, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Me impacta mucho esta parte porque las aves nunca están debajo de la sombra, sino que siempre están arriba. Las aves siempre se suben en las ramas. Las aves siempre están en las ramas. Pero es que las aves, la mayoría de las aves se hacen popó sobre la cabeza del árbol. Pero el reino de Dios no acepta el popó de las aves. Por eso estas aves no vienen encima del árbol, sino debajo de su sombra. Todos aquellos que son aves justos y todos aquellos que son los justos de la tierra, los entendidos del reino, entonces moran debajo de la sombra de este árbol y comen de su fruto y se deleitan con su sombra y se deleitan con su gloria y se deleitan con su justicia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es eso, es justicia, y no es un árbol para llenarlo de estiércol, no es un árbol para ir sobre él. Es un árbol tan deleitoso
Es un árbol tan poderoso que tenemos que ir debajo de él y disfrutar de su sombra, disfrutar de su misericordia, disfrutar de su poder y disfrutar de su bendición. Fuera, 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 fuera toda contaminación. La guerra es fuerte. La guerra no crea usted que es tan fácil. La guerra es fuerte, pero estamos en grande victoria. Por eso el reino de Dios tiene que posicionarse. El reino de Dios, para que sea efectivo en el mundo de afuera, tiene que ser posicionado en el mundo de adentro. Para que el reino de Dios cause impacto afuera, tuvo que haber removido mis entrañas, tuvo que haber removido mis estructuras mentales, tuvo que haber roto mis paradigmas, tuvo que haber roto mis estructuras, tuvo que haber quebrado mis culturas cerradas. El reino de Dios, para que cause impacto en el mundo de afuera, primero debe de causar impacto en el mundo de adentro. Remover mi mundo, remover mis emociones, remover mis sentimientos, de tal manera que yo quede atado a ese altar, que yo quede amarrado a esa cultura. Es por eso que esta cultura no es tan fácil de entenderla. Es fácil comprarme un libro de filosofía y entonces tener los códigos A, B, C, D, E, llegar a la Z. Es mucho más fácil comprarme un libro de teología y estudiar teología, ponerme una toga y empezar a hablar como habla un gran teólogo. Eso es muy fácil porque yo puedo ir a la escuela o comprarme los libros, encerrarme en mi casa y estudiar todas estas cosas. Pero ¿cómo yo puedo estudiar el reino de Dios? Nadie dijo que leer la Biblia es leer el reino de Dios. Y nadie dijo que estudiar teología es estudiar el reino de Dios. Y tampoco nadie dijo que estudiar raíces hebreas es estudiar el reino de Dios. El reino de Dios es una materia totalmente divina. Tampoco tenemos un método cómo llegar a ella. Yo creo que el único modelo que nos puede llegar a ella cuando la estamos buscando es Cristo. Cuando nosotros estamos buscando el reino de Dios, el que nos puede llevar a este misterio escondido en el corazón del Padre y muy eterno se llama Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida para llevarnos a este misterio. Pero jamás este misterio va a venir a nosotros si nosotros no estamos desesperados por buscarlo, desesperados por encontrarlo, desesperados por honrarlo. Necesitamos estar desesperados por honrar este misterio, para honrar esta gloria del reino de Dios. De tal manera que Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces quiere decir, según las Sagradas Escrituras, que no basta entonces con leer la Biblia, que no basta con ir el domingo a la reunión, que no basta con hacer un montón de rituales. Lo que necesitamos es buscar el reino de Dios. Significa que no está en cualquier mensaje del domingo en la mañana. Significa que no está en nuestras reuniones. Significa que necesitamos buscar el reino de Dios, porque es buscar un misterio, buscar un tesoro, es buscar algo guardado en el corazón del Padre desde la eternidad y que solo los entendidos pueden entrar y buscarlo. Ahora, ¿por qué tenemos que, por qué, Jaime, tenés que repetir tanto estas cosas? Porque necesitamos grabarnos que la semilla más pequeña se convierte en el árbol más grande. Porque necesitamos grabarnos que nuestro Mesías nos dio esa parábola y dijo que esa semilla pequeña es una semilla violenta, es una semilla poderosa, es una semilla gloriosa, es una semilla que tiene el poder de hacer que lo pequeño se vuelva grande, tremendo, fuerte. Vamos a irnos entonces para entender esta semilla hermosa. Mira esta cosa hermosa. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces el Mesías a los judíos que habían creído en Él, a los que habrían creído en Él. Mira esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que tú eres discípulo de alguien cuando
consume su palabra. Cuando te sientas y la recibes en tus oídos, la recibes en tus ojos, la recibes en tu alma, la recibes en tu paladar, la recibes en tu tacto, la recibes en todo tu espíritu, entonces te conviertes en discípulo. Y el Señor está diciendo que necesitamos ser sus discípulos. Entonces ser discípulo de Cristo es oler a su palabra, es manifestar su palabra, es manifestar su gloria, es manifestar su poder. Y tú necesitas urgentemente ser entonces sembrado por esta semilla, que es pequeña porque no es muy conocida, que es pequeña porque es también escasa. Es escasa, no en todos lados está esta semilla. Pero cuando entra a tu espíritu, cuando entra a tu alma, cuando entra a tus emociones, cuando entra a tu mente, entonces crece. Es por eso que necesitas buscarla para que crezca. Porque si tú no la buscas, no va a crecer en ti. De la única manera que esta semilla te penetre y crezca en ti es que tú la busques, que tú digas: wow, yo he oído hablar del reino de Dios, y me hablan del reino de Dios como si fuese otra cosa, y me hablan del reino de Dios como si fuese un tema, una materia, un libro. ¿Qué ondas con todo esto? Me voy a dedicar a estudiar el reino de Dios de una manera que yo lo busque en el espíritu, desde mi espíritu. El estudio del reino ocurre desde mi espíritu. El estudio del reino ocurre desde mis huesos. El estudio del reino ocurre desde mi alma, los tuétanos de mis huesos. No es un mensaje que me alegra, porque hay gente que se alegra con el reino y se ponen motivados. Qué bonito el tema del reino, me gusta, wow, qué revelación, wow, 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 wow. Pero cuando van y escuchan otro mensaje que no es el reino, también actúan de la misma manera y wow, 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 wow. Es porque la palabra del reino no ha penetrado su espíritu. Es porque la palabra del reino no ha movido su estructura. Es porque la palabra del reino todavía no ha entrado. Y no es que Jaime sea superior porque habla de reino, o que el otro apóstol sea inferior porque no habla de reino, o porque el otro pastor no es inferior porque no habla de reino. No es ese el cuento. El cuento es que el reino de Dios es superior, y si usted logra descubrirlo, usted va a caminar en una dimensión superior, en una revelación superior, en una revelación de comando, en una revelación de autoridad, en una revelación que va a mover las aguas, que va a remover el sistema, que va a establecer el reino y el pensamiento de Dios sobre la creación. Ese es el gran deseo de Dios. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Significa que cuando entra esa semilla de mostaza, ese grano de mostaza entra en nuestro espíritu, y podemos recién oír su palabra, entonces se van a romper todos nuestros velos, se van a romper todos los tapones de los oídos, y se nos va a revelar el reino, y conoceremos la verdad, y solo desde esa posición y desde ese evento seremos verdaderamente libres. Significa que podemos escuchar el mensaje de Juancito, de Pedrito, de María, podemos escuchar grandes escatologías y grandes filosofías, pero si la palabra del reino, que es ese grano de mostaza pequeño, no entra en nosotros y se convierte en un árbol fuerte. ¿Qué significa convertirse en un árbol fuerte? Significa que ya no vivo yo, pero que ese árbol vive en mí, Cristo vive en mí, la revelación del reino, la semilla pequeña, el reino de Dios me penetró y creció, y ya no vivo yo. Eso lo dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo con mis estudios de la Torá. Ya no vivo yo con mis estudios de filosofía, ya no vivo yo con mis estudios griegos, ya no vivo yo con la cultura de mi madre ni la cultura de mi padre, ya no vivo yo. El Mesías se me reveló, el grano de mostaza me penetró y creció, y entonces como creció yo mengué. El profeta Juan lo dijo: es necesario que yo mengue para que él crezca. O sea que si yo no menguo, él no va a crecer. Él necesita crecer en todas las áreas de mi vida. Él necesita crecer en todos los eventos de mi espíritu y de mi vida, en el ámbito de afuera y en el ámbito de adentro. El reino de Dios tiene que crecer. El reino de Dios se tiene que manifestar. Entonces,
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está diciéndole, ustedes de ninguna manera son libres. Porque cuando tú escuchas un mensaje que no es el mensaje del reino, no eres libre. Y no eres libre porque eres esclavo de la dialéctica de un hombre. Eres esclavo de la dialéctica de una denominación. Eres esclavo de la dialéctica de un sistema. Eres esclavo de Babilonia. Eres esclavo de un sistema apostólico que huele más a imperio que a reino. Eres esclavo de un sistema religioso, pero no eres esclavo de Cristo. Ser esclavo de Cristo es entonces dejar que su palabra te penetre para que Él pueda crecer en ti y te puedas convertir en un árbol grande para hablar del reino de Dios y manifestar el reino de Dios sobre toda la tierra. Verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Somos linaje de Abraham, no hemos sido esclavos entonces de Buda, no hemos sido esclavos de la santería, no hemos sido esclavos de la brujería, no hemos sido esclavos de la filosofía, no hemos sido esclavos de ninguna otra doctrina y de ningún otro mensaje que no haya sido la Torá, la que nos dio Moisés, la que nos dio Abraham. Nosotros somos realmente fieles al Dios verdadero. Y escucha las palabras que le dice el Mesías. El Mesías le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero es que el pecado mayor no es aquel de cometer un adulterio. El pecado mayor no es aquel de matar a alguien. El pecado mayor y más grande es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado mayor entonces es rechazar la palabra del Mesías. Y cuando rechazamos su palabra, blasfemamos contra el Espíritu Santo. Y cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, el pecado es terrible. Entonces, dejar de hablar la verdad, dejar de buscar la verdad, rechazar el reino es pecado. Por lo tanto, ustedes, como han rechazado el reino, son esclavos del pecado, son esclavos del sistema, son esclavos de su cultura, son esclavos de sus ritos, son esclavos de sus costumbres. Y para eso he venido yo, para romper y hacerlos libres. Pero para eso ustedes tienen que ser mis discípulos. Para eso ustedes tienen que recibir mi palabra. Para eso ustedes tienen que dejar que mi palabra penetre sus huesos, que mi palabra penetre su espíritu. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Verso 35, continúa el Mesías. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El esclavo es todo este sistema. El esclavo son todas estas doctrinas. El esclavo entonces son todas este sistema pervertido, toda esta historia. Pero el hijo ha llegado, y cuando el hijo llega, el esclavo tiene que salir. ¿Y sabes quién es el hijo? El Mesías. ¿Y sabes quién es el hijo? El Emmanuel, el Dios con nosotros a través de la persona, a través de esta persona, hablándonos, ministrándonos. Entonces, cuando el hijo llega, el esclavo tiene que salir. Cuando el hijo llega, cuando se me revela el reino, cuando se me revela Cristo, mi esclavo interior, mi esclavo de pecado, mi esclavo de confusión, mi esclavo de cautiverio, mi esclavo, ese esclavo mengua. Como dijo el profeta de Dios, es necesario que el esclavo mengue para que el hijo se levante. Entonces, cuando el esclavo mengua y el hijo se levanta, entonces el esclavo sale y mi casa queda totalmente libre. ¿Por qué? Porque el esclavo salió y el hijo se quedó para manifestar la gloria de Dios. Y entonces el hijo grita, que dice el hijo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque el esclavo salió y el hijo se quedó para siempre. El reino de Dios es lo que hace que el hijo venga y el esclavo salga. Si no hay reino, no puede el esclavo salir. El esclavo se va a quedar en la casa hasta que el hijo llegue. Fuerte. Pero el verso 36 continúa el Mesías diciendo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo ha llegado para romper el pecado en ustedes. ¿Por qué?
Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ustedes están en pecado, porque yo que soy primero que Abraham, y yo que soy el Emanuel que los está visitando, ustedes rechazan mi palabra, ustedes rechazan mi dinámica, ustedes rechazan mi reino, ustedes están en pecado. Y ustedes son esclavos, y todo aquel que reciba al Hijo va a romper su esclavo, pero todo aquel que rechace al Hijo se va a quedar con su esclavo. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo es el que trae el reino, y es solamente el mensaje del reino el que va a romper la esclavitud y va a romper el cautiverio. Fuerte. Ajá. Verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Verso 37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Ajá, mi palabra no haya cabida en vosotros. Y como mi palabra, que es el grano de mostaza, esa semilla pequeña, no logra entrar en ustedes, jamás va a crecer. Y si no crecen, no será un árbol fuerte. Entonces, si no es un árbol fuerte, ¿saben qué van a pasar? Que van a venir las aves y se van a hacer popó sobre sus cabezas y van a matar el propósito. Pero si esta semilla crece, esta semilla va a entrar en ustedes y va a crecer de tal manera que se va a convertir en un arbusto, y las aves van a venir a estar debajo de su sombra. Entonces todos los justos y los entendidos van a venir debajo de su sombra a recibir el evangelio del reino, a recibir liberación, a recibir rompimiento, a recibir entonces la gloria de Dios en nuestras vidas. Tremendo. Wow. Verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Procuráis matarme. Cuando nosotros rechazamos el reino de Dios, entonces estamos matando propósito. No vamos a matar a Dios, pero estamos matando propósito en nuestras vidas. Y por lo tanto estamos condenando a nuestras generaciones, estamos robándole el futuro a nuestras generaciones, estamos robándole el comando a nuestras generaciones, estamos robándole el destino. ¿Por qué? Porque estamos matando propósito, y nuestras generaciones de una o de otra manera están siendo afectadas. Así como nosotros fuimos afectados por las generaciones del pasado, así nosotros también tenemos el poder para influenciar a nuestras próximas generaciones. Por lo tanto, no podemos rechazar el evangelio del reino, sino que tenemos que dejar que esa semilla pequeña entre en nuestro espíritu para que crezca y podamos ser un arbusto que bendice a las naciones. Poderoso. Verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. El padre de ustedes no es Abraham, porque Abraham vio mi día y se gozó. Acuérdense que el día que se encontró Abraham con Melquisedec, ese día Abraham vio el día del Señor. Y por causa de ese encuentro, en el momento en que Abraham va a usar el puñal para matar a Isaac, el ángel habla, y cuando Abraham ve hacia atrás, ve al cordero enredado en el zarzal. Ese día el cordero salvó a Isaac. Ese día todo Israel fue salvo, porque por causa del cordero no murió Isaac. Por causa del cordero, Isaac entonces recuperó su vida y fue salvo. Y ese día fue salvo Isaac, ese día fue salvo Jacob, ese día fue salvo Abraham, y ese día fue salvo todo Israel. ¿Por qué? Por causa de haberse encontrado con Melquisedec. Porque hubo un encuentro con Melquisedec, y Melquisedec le dio pan y le dio vino. Melquisedec le dio la carne y la sangre a Abraham. O sea que Abraham probó la muerte y la resurrección del día postrero cuando se encontró con Melquisedec. Y por eso el Mesías cita esa palabra y dice: Abraham se gozó de ver mi día, lo vio y se gozó. Y si Abraham diezmó y ofrendó en mi día, Abraham era un hombre muy fiel a la Torá y muy fiel a la palabra y muy obediente. Abraham sabía que los diezmos y las ofrendas le pertenecían entonces a la tribu de Leví, que le pertenecían a Aarón, porque está escrito, porque es bíblico. Pero Abraham, que era un hombre
repente se dio cuenta que ahora se había encontrado con alguien superior, se encontró con el Mesías, se encontró con el Salvador, se encontró con el Rey, se encontró con la sangre, con la Santa Cena, con la resurrección, y se dio cuenta que este era superior entonces a Leví, superior a Aarón, y se postró delante de esa unción y ofrendó y diezmó en las manos de Melquisedec, porque él vio que el mayor había llegado, el superior había llegado, y él ofrendó por todo Israel, él ofrendó por todos nosotros, y él diezmó. En él diezmó Israel, en él diezmó Leví, en él diezmó entonces Aarón, en él diezmaron las naciones de la tierra, y en él diezmamos nosotros. Por lo tanto, ustedes dicen que son hijos de Abraham y quieren matarme, y mi palabra no entra en ustedes. Pero ¿de qué palabra está hablando el Señor? ¿De qué palabra está hablando nuestro Mesías y nuestro Rey? ¿De qué palabra? Bueno, si leemos la Biblia lo vamos a ver claro. Arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado. Arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado. Entonces, de lo que ellos tenían que recibir era el mensaje del reino, la palabra del reino, para romper todos sus rituales, para romper todas sus costumbres. Porque mientras entonces la generación de Leví mataba animales para salvar personas, él vino a dar su propia sangre para salvar a su pueblo. Por lo tanto, entonces había llegado el reino de Dios, la semilla pequeña que nadie conocía. Porque el Mesías en ese momento era una semilla pequeña que Israel rechazaba, era una semilla pequeña que Israel no quería, era una semilla pequeña que Israel no conocía. Pero entonces aquellos que recibieron esa semilla y la recibieron en su espíritu, ese arbusto creció y ellos se convirtieron en hijos de Dios, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que recibieron esa semilla de mostaza, ese grano de mostaza, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el grano penetró, creció, y ahora sí conocen la verdad, y ahora sí fueron liberados, y ahora sí son discípulos. No somos discípulos si predicamos, no somos discípulos del Mesías si predicamos el mensaje de Juan. No somos discípulos de Mesías si predicamos el mensaje del apóstol gato, o del apóstol perro, o del pastor gallina, o del pastor lobo. No somos discípulos de Cristo. Solamente somos discípulos de Cristo cuando hablamos su mensaje, cuando su palabra ha penetrado en nuestro espíritu, cuando esa semilla pequeña entró y creció. Entonces somos hijos de Dios. No es posible que yo diga que vivo en la casa donde venden pan, pero huelo a pescado. Yo necesito oler a pan, ¿verdad? Para confirmar que yo realmente soy hijo de la casa de pan, soy hijo de Belén, donde hay mucho pan, donde hay mucha revelación y mucha gloria. Pero no, estoy oliendo a pescado. Entonces cuando usted dice, ¿verdad?, que usted es del reino, pero usted huele a pescado, huele a teología, huele a raíces hebreas, huele a filosofía y huele a cualquier cuento chino, usted entonces no es discípulo de Cristo, o no es discípulo del Mesías, porque ese grano de mostaza pequeño no ha entrado en su vida porque usted no lo conoce. Y no lo conoce porque no lo ha buscado. Usted necesita buscar el reino de Dios para que haya un rompimiento en su vida. Necesitamos el reino de Dios urgentemente. Entonces yo oro para que el reino se nos revele. Y yo oro para que esta mañana sea una mañana de reino. Que venga la semilla, que venga el grano de mostaza, ese pequeño grano. Que venga la bendición, que venga la restauración, que venga esa palabra fuerte del reino para que pueda venir una restauración total a la casa. Recibe el reino esta mañana. Recibe ese grano de mostaza pequeñito que penetra en usted, que crezca, que se convierta en un arbusto grande para que ya no viva usted, sino que Él hable a través de usted, a través de mí, y que Él pueda usarnos a nosotros para cumplir su propósito eterno sobre la tierra. Yo bendigo su casa, yo bendigo su corazón, yo bendigo su espíritu, yo bendigo su empresa, yo bendigo todo lo que usted hace en el nombre del Mesías, y declaro la sangre del Cordero de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sobre nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros, para cumplir propósitos sobre la tierra. Que la bendición del Eterno esté con todos ustedes y con todos nosotros. Shabbat Shalom a Iberoamérica, Shabbat Shalom a Latinoamérica, Shabbat Shalom a las naciones, Shabbat Shalom a los territorios. Que el eterno Dios de Abraham, que el eterno Dios de Isaac nos bendiga a todos. Oro por los diezmos, las ofrendas, que podamos tener un corazón agradecido para sembrar. Que el eterno nos bendiga a todos. Levante su casa, Cornelio.
Comparta el minuto profético, comparta los escritos que hace muchos años hemos dado a toda Latinoamérica a través de las redes, comparta las escuelas por favor y comparta el Buenos Días de las Mañanas, comparta la dinámica de Casas Cornelio de todos los domingos y estamos aquí para servir en el reino. Un abrazo y un beso a todos, que el Eterno les bendiga y Shabbat Shalom, bendiciones.